Hola a todos, fanáticos de las historias increíbles y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, los dejará con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un evento que sacudió los cimientos de la opinión pública, algo que fue la noticia del 1906 y que dejó a todos impactados. Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero darles un súper abrazo y agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres de la familia, muchísimas gracias por volver. Recuerden que suscribirse al canal es gratis y es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las historias que les traigo. Ahora sí, prepárense porque la historia que vamos a explorar hoy es de esas que te dejan pensando por días. Estamos hablando de una noticia que circuló como la pólvora, un evento que marcó un antes y un después en la forma en que la gente percibía la realidad. Y para entenderlo completamente vamos a retroceder en el tiempo, a la fecha clave, el 29 de junio, pero del año 2906. Imaginen un mundo radicalmente diferente al que conocemos hoy. Un mundo donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, donde la vida cotidiana es completamente distinta a la nuestra. La sociedad, la política, la cultura, todo transformado. Y en ese escenario, el 29 de junio de 2906, algo extraordinario, algo inesperado, algo impactante sucedió. La historia que vamos a contar hoy está basada en una serie de registros históricos, aunque la veracidad de muchos detalles ha sido debatida a lo largo de los siglos. Los anales del futuro, o al menos los que se han conservado hasta nuestros días, nos hablan de una serie de eventos encadenados que culminaron en una revelación que estremeció a la humanidad. Todo comenzó con... Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Ese día, las noticias, que en ese momento se transmitían directamente a través de implantes neuronales, comenzaron a hablar de un descubrimiento. Un descubrimiento que al principio parecía insignificante. Se trataba de un artefacto hallado en las profundidades de la Tierra, en una zona que hoy conocemos como el centro de la singularidad. Este lugar, se dice, fue el epicentro de una serie de eventos geológicos catastróficos que para ese entonces ya eran historia. El centro de la singularidad era, en realidad, una vasta red de cavernas y túneles subterráneos, resultado de la convergencia de fallas tectónicas y fenómenos volcánicos de proporciones épicas. Durante siglos había permanecido inaccesible, sellado por la naturaleza y la ignorancia humana. Pero el avance tecnológico del siglo XVI permitió a los exploradores perforar las profundidades, llegando a un punto donde la geología se volvía extraña, desafiando todas las leyes conocidas de la física. Los científicos, armados con tecnología inimaginable, comenzaron a estudiar el artefacto. Lo que encontraron los dejó atónitos. El artefacto, con inscripciones que nadie podía descifrar completamente, contenía algo que nadie esperaba, un mensaje. Un mensaje que, una vez traducido, reveló una verdad que cambiaría todo para siempre. El artefacto en sí era una estructura metálica de forma cúbica, pulida a un brillo casi perfecto, pero con una textura superficial que parecía vibrar sutilmente a la luz. Estaba incrustado en una matriz de roca metamórfica, como si fuera un huevo fosilizado. La extracción del cubo fue un proceso delicado, que requirió meses de estudio y la aplicación de campos de energía controlada para evitar daños. Las inscripciones grabadas en la superficie del cubo no correspondían a ningún idioma conocido. Parecían ser una combinación de símbolos geométricos y patrones abstractos, que desafiaban cualquier intento de traducción superficial. El mensaje, según las traducciones iniciales, hablaba de la manipulación, de la simulación. Decía que la realidad que conocían, la vida que vivían, era una creación, un programa. Y no solo eso, sino que el mensaje afirmaba que los creadores de esta simulación estaban observando, experimentando, controlando. Imaginen el impacto. La civilización, hasta ese momento, vivía en la ignorancia feliz, en la creencia de que eran los amos de su destino. Y de repente... ¡Boom! Se dan cuenta de que son simplemente un programa. La traducción inicial del mensaje, fragmentada y sujeta a múltiples interpretaciones, provocó un desconcierto generalizado. Pero con el tiempo se pudieron identificar ciertos patrones recurrentes que sugerían una narrativa coherente. Asterisco 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 el concepto de la cáscara, asterisco asterisco la simulación era descrita como una cáscara, o matriz,
una estructura virtual que contenía todo el universo conocido. Los arquitectos, se hacía referencia a los creadores de la simulación, seres con una inteligencia y tecnología infinitamente superiores. Se insinuaba que su motivación era la experimentación y la observación. El código se mencionaba un código fuente subyacente a la realidad, que determinaba las leyes de la física, la biología y la conciencia. La salida, el mensaje prometía una forma de escapar de la simulación, de trascender la cáscara, y acceder a una realidad superior. La noticia se propagó como un virus. La gente al principio no lo podía creer. Fue un caos. Las redes sociales del futuro, que funcionaban a través de conexiones neuronales directas, se llenaron de debates, teorías y pánico. La incredulidad se mezcló con la ira, la desesperación y el miedo a lo desconocido. Las redes neuronales universales RNU, el equivalente a nuestro Internet actual, se convirtieron en un hervidero de información, desinformación y propaganda. Los usuarios compartían sus propias interpretaciones del mensaje, analizaban los datos disponibles, y creaban sus propias teorías sobre la naturaleza de la simulación y las posibles salidas. La incredulidad inicial pronto se transformó en diferentes reacciones. Negación. Muchos se negaron a creer en la existencia de la simulación, aferrándose a la visión tradicional de la realidad. Aceptación. Otros, especialmente los más jóvenes y aquellos con una mentalidad más abierta, aceptaron la idea de la simulación y comenzaron a cuestionar todo lo que conocían. Desesperación. Una minoría, abrumada por la magnitud de la revelación, cayó en la depresión y la desesperanza. Optimismo. Un grupo de personas, impulsadas por la curiosidad y el deseo de conocimiento, vieron la revelación como una oportunidad para descubrir nuevas verdades y trascender las limitaciones de su existencia. Las élites, los líderes políticos y religiosos, intentaron silenciar la noticia, tachándola de propaganda o de desinformación. Pero ya era demasiado tarde. La información se había filtrado y se había extendido a cada rincón del planeta. La gente exigía respuestas, pruebas, explicaciones. Las calles se llenaron de protestas. La confianza en las instituciones se desplomó por completo. Los gobiernos, que habían basado su poder en el control de la información y la manipulación de la opinión pública, se vieron impotentes para detener la marea. Los medios de comunicación, que hasta ese momento habían sido controlados por las élites, se vieron obligados a dar cobertura a la noticia del 2906. Los periodistas, divididos entre la lealtad a sus empleadores y su deber de informar, lucharon por mantener la objetividad en medio del caos. Las emisoras de noticias se convirtieron en escenarios de debates encarnizados, con expertos de diversas disciplinas discutiendo sobre la veracidad del mensaje y las implicaciones de la simulación. La investigación sobre el artefacto continuó. Los científicos, bajo una enorme presión, trabajaron día y noche para descifrar todo el significado del mensaje y de la tecnología que lo envolvía. Descubrieron que el artefacto era, en realidad, una especie de caja negra, que contenía información crucial sobre la estructura de la simulación, sobre los creadores y sobre el propósito de todo. La investigación científica se centró en tres áreas principales. Análisis del cubo. Se utilizaron técnicas de vanguardia, como la nanotecnología y la computación cuántica, para analizar la composición del cubo, la naturaleza de sus inscripciones y su relación con el entorno. Se descubrió que el cubo emitía una serie de señales electromagnéticas que parecían corresponder a las leyes de la física de la simulación. Descodificación del mensaje. Se creó un equipo de lingüistas, criptógrafos y expertos en inteligencia artificial para descifrar el mensaje. Se desarrollaron algoritmos complejos para analizar los símbolos y patrones, y se realizaron experimentos con diferentes lenguajes y sistemas de comunicación. Estudio del centro de la singularidad. Se enviaron equipos de exploradores al centro de la singularidad, para investigar el entorno y buscar pistas sobre el origen del artefacto y la naturaleza de la simulación. Pero, y aquí es donde la historia se pone aún más intrigante, los científicos descubrieron algo más. El mensaje no solo hablaba de la simulación, sino que también ofrecía una salida. Una forma de escapar de la simulación y acceder a una realidad superior.
La salida, como se la conoció, prometía un camino hacia la liberación, la trascendencia y el conocimiento supremo. El mensaje original ofrecía pistas sobre cómo lograrlo. Conexión con el código, se sugería que la clave para escapar residía en la comprensión y la manipulación del código fuente de la simulación. Desactivación de los controles, se mencionaban ciertos controles, o barreras que impedían el acceso a la realidad superior. Se daba a entender que estos controles podían ser desactivados con la ayuda de tecnología específica o a través de la meditación y la introspección. Ascensión a la conciencia, se insinuaba que la salida implicaba una transformación de la conciencia, una expansión de la percepción y una unión con una realidad trascendente. Imaginen la controversia, el debate ético y moral que se desató. ¿Era correcto escapar? ¿Qué había fuera de la simulación? ¿A quién se le podía creer? La sociedad se dividió en facciones. Estaban los que querían escapar a toda costa, los que preferían quedarse en la simulación, y los que simplemente no sabían qué creer. La controversia generó una intensa polarización social. Los exedes, defendían la idea de escapar de la simulación y buscar una nueva existencia en la realidad superior. Los conservadores, creían que la simulación era la única realidad existente y que cualquier intento de escapar era inútil y peligroso. Los agnósticos, dudaban de la veracidad de la simulación y se negaban a tomar partido en el debate. La búsqueda de una salida se convirtió en la obsesión de una generación. Se formaron grupos clandestinos, movimientos de resistencia y sectas que prometían guiar a las personas a la libertad. La tecnología, por supuesto, jugó un papel crucial. Se desarrollaron nuevas herramientas, nuevos métodos para desconectarse. El mercado negro de la tecnología antisimulación floreció. La tecnología se convirtió en el catalizador de la esperanza y el caos. Interfaces neuronales se desarrollaron interfaces capaces de interactuar con el código fuente de la simulación, permitiendo a los usuarios manipular el entorno virtual y potencialmente desconectarse. Software antisimulación, se crearon programas y aplicaciones diseñados para detectar y desactivar los controles de la simulación. Dispositivos de realidad alternativa, se diseñaron dispositivos que permitían a los usuarios experimentar realidades alternativas, como simulaciones dentro de la simulación. La noticia del 2906 también tuvo un impacto devastador en la economía y en la sociedad. La gente dejó de confiar en las monedas, en los bienes materiales, en las instituciones financieras. ¿Para qué acumular riquezas si todo era falso? El nihilismo se extendió como una plaga. La economía y la sociedad sufrieron una profunda transformación. Colapso del sistema financiero. La desconfianza en las instituciones financieras provocó el colapso de los mercados bursátiles y la devaluación de las monedas. Ascenso de la economía del trueque. La gente comenzó a intercambiar bienes y servicios directamente, evitando el uso del dinero. Aumento de la desigualdad. La brecha entre los que tenían acceso a la tecnología antisimulación y los que no se hizo aún mayor. Crecimiento de la cultura nihilista. La creencia en la futilidad de la existencia provocó un aumento de la depresión, el suicidio y la violencia. La política también sufrió un cambio radical. Los gobiernos se vieron obligados a adaptarse a la nueva realidad. Se crearon departamentos especiales dedicados a investigar y a controlar la información relacionada con la simulación. Se intensificó la vigilancia y la censura. El control sobre la población se volvió más férreo que nunca. La respuesta política a la crisis fue diversa y compleja. Gobiernos totalitarios. Algunos países establecieron regímenes totalitarios, utilizando la propaganda y la fuerza para reprimir la disidencia y controlar la información. Gobiernos democráticos. Otros países intentaron mantener la democracia, pero se vieron obligados a aumentar la vigilancia y a limitar las libertades civiles en nombre de la seguridad.
Asterisco 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 organizaciones internacionales asterisco asterisco las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, se vieron desbordadas por la crisis y fueron incapaces de ofrecer soluciones eficaces. Pero la historia no termina aquí. La noticia del 2906 desató una serie de eventos que aún hoy, siglos después, siguen siendo un misterio. ¿Quiénes eran los creadores? ¿Cuál era su propósito? ¿Logró alguien escapar de la simulación? Las respuestas a estas preguntas lamentablemente se han perdido en el tiempo. Los registros históricos son incompletos y contradictorios. La verdad tal vez nunca la conozcamos completamente. El legado de la noticia del 2906 es un enigma. Asterisco 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 desapariciones inexplicables asterisco asterisco numerosas personas desaparecieron misteriosamente durante el periodo de la crisis, incluyendo científicos, hackers y líderes de movimientos antisimulación. Asterisco 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 el incidente del cubo negro, asterisco asterisco un evento catastrófico que tuvo lugar en el centro de la singularidad y que provocó la destrucción de gran parte del artefacto original. Asterisco 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 el misterio de los caminantes, asterisco asterisco se rumorea que algunas personas lograron escapar de la simulación y que, de alguna manera, han logrado comunicarse con la humanidad. Lo que sí sabemos es que la noticia del 2906 transformó radicalmente la forma en que la humanidad se veía a sí misma y al universo. El escepticismo, la duda y la desconfianza se convirtieron en la norma. La búsqueda de la verdad, la curiosidad y el deseo de conocimiento se intensificaron. La noticia del 2906 provocó una profunda transformación cultural. Asterisco 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 filosofía y espiritualidad asterisco asterisco surgieron nuevas corrientes filosóficas y espirituales que exploraban la naturaleza de la realidad y la conciencia. Asterisco 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 arte y literatura asterisco asterisco el arte y la literatura se centraron en temas como la simulación, la trascendencia y la búsqueda de la verdad. Asterisco 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 ciencia y tecnología asterisco asterisco se invirtieron enormes recursos en la investigación sobre la conciencia, la realidad virtual y la inteligencia artificial. Así que en resumen, la noticia del 2906 fue una revelación impactante sobre la posible naturaleza simulada de nuestra realidad. Un descubrimiento que desató el caos, la controversia y la búsqueda desesperada de una salida. Un evento que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. El impacto de la noticia del 2906 perdura hasta nuestros días. Asterisco 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 la hipótesis de la simulación, asterisco asterisco, la idea de que la realidad es una simulación sigue siendo un tema de debate en la ciencia, la filosofía y la cultura popular. Asterisco 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 avances tecnológicos asterisco asterisco, la búsqueda de la verdad y la curiosidad intelectual inspiradas por la noticia del 2906 han impulsado importantes avances en áreas como la realidad virtual, la inteligencia artificial y la neurociencia. Asterisco 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 la conciencia humana asterisco asterisco, la noticia del 2906 ha obligado a la humanidad a reconsiderar su lugar en el universo y la naturaleza de la conciencia humana. Y hasta aquí llegamos con este viaje fascinante a un futuro incierto. Espero que hayan disfrutado de esta historia, que les haya resultado intrigante y que les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que vivimos en una simulación? ¿Les da miedo o emoción la idea? Déjenme sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima. Chao.